Vamos con la segunda parte. Vamos a ver una última cosa antes de terminar con los conceptos más metodológicos del análisis experimental. Habíamos visto que el error estándar, que era este sigma, que está asociado al promedio, tiene esta fórmula, pero hay una forma también de comunicar, de escribir el resultado, ¿ya? Se me había ido, que el resultado lo podemos escribir de esta forma, como el promedio más menos el sigma, ¿ya? Así como había algunas mediciones que no sé, mediciones individuales que están con un error asociado por el instrumento, como en el caso de 10,5 centímetros más menos 0,1, perdón, 0,05, ¿ya? Aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Puedo informar mi promedio de datos con este error estándar, ¿ya? Habíamos dicho que el error estándar sigma está asociado a el promedio de esta forma, porque si yo tengo mi dato de promedio, el promedio le pongo más o menos el sigma. Eso es, ¿ya? Esta es una forma de informar mi resultado. Ahora vamos a ver entonces en esta segunda parte lo que queda del experimento 1, que son los conceptos teóricos, ¿ya? Voy a anotarlo con una B mayúscula, conceptos teóricos, ¿ya? Y son, en definitiva, tres cosas bien sencillas. El primero, o quizá no tan sencilla, el primero que es caída libre, ¿ya? Habíamos visto que un movimiento de un cuerpo solamente bajo la acción de la aceleración de gravedad, que está en ausencia de roce, ¿ya? Eh, Habíamos visto también el otro concepto que era el de aceleración de gravedad, ¿ya? Que era constante para este movimiento de caída libre, y las ecuaciones cinemáticas asociadas, ¿ya? Ecuaciones cinemáticas en una dimensión, ¿ya? Entonces, en orden, caída libre solo habíamos dicho, bajo la acción de G, sin roce, ¿ya? La aceleración de gravedad que pudimos ver en el experimento, que es constante, ¿ya? Eh, Hay un valor de referencia para G que era 9,8, ¿sí? 9,8, a veces 9,81, ¿ya? En la guía de este experimento, en la última plana, al final, casi en el pie de página, aparece un valor que era, creo que más extenso, tenía el error asociado más o menos, ¿ya? Siento que ese valor no hay que saberlo de memoria, por supuesto lo van a informar en la prueba en caso de que consulten, que hagan una pregunta respecto a ese tema, ¿ya? Y las ecuaciones cinemáticas en una dimensión son varias, vamos a verlas todas ahora y van a relacionar los dos conceptos anteriores. Partimos entonces que para un movimiento en una dimensión, ¿sí? Suponiendo que es un cuerpo que se mueve en línea recta, que es el ejemplo clásico, desde un origen eh, horizontalmente en un eje X, ¿ya? Siempre se denota la ecuación itinerario, o sea, de la posición de este cuerpo, la posición que tiene en este instante, acá, aquí, ¿ya? Esta posición va a estar en función del tiempo, ¿sí? Entonces, mi posición en el eje X, ¿ya? Va a estar dada por la posición inicial, ¿sí? Más el producto entre la velocidad inicial en X por el tiempo, más un medio por la aceleración de este cuerpo en este eje X por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación itinerario global. Al menos ahora yo estoy viendo que es para el eje X, ¿sí? ¿Qué importa acá? Que como tengo un movimiento de caída libre, ¿sí? Este movimiento va a estar dado en este eje, ¿sí? Que va a ser Y, ¿ya? En Itongo entonces voy a tener la misma ecuación de itinerario, por supuesto que con las variables que corresponden va a ser I de t, ya una posición, el vector posición va a ser igual a la posición inicial, ¿sí? A la que empezó este movimiento, más la velocidad inicial eh, en que empezó este movimiento. Y aquí hay una sutileza, que las caídas libres son cuando yo dejo caer un cuerpo, o sea, la velocidad inicial, porque yo lo suelto desde cierta altura, la velocidad inicial va a ser nula, ¿ya? Entonces esto se anula.
más 1/2 por la aceleración en i por t cuadrado. La sutileza acá es que la aceleración en i, por supuesto, va a valer g y va a estar dirigida hacia abajo, ¿sí? El vector aceleración apunta hacia abajo, entonces va a tener signo menos 1/2 por g, el valor de la constante, por t cuadrado, y usualmente consideramos también que el origen del sistema de referencia va a estar en el punto donde yo suelto la partícula, ¿ya? Donde yo la dejo caer desde esta altura, ¿ya? Voy a tener en este punto una velocidad inicial cero, porque por supuesto la dejo caer, y una posición cero, ¿ya? Entonces también se anula. Y me queda que la posición en función del tiempo va a equivaler a esto, a menos 1/2 por g por t cuadrado, ¿sí? Esa va a ser una de las ecuaciones de caída libre, que es la de posición, ¿sí? Posición. La posición entonces, ¿sí? Va a estar en función del tiempo. Esto va a ser en el eje y-tongo, ¿ya? Eh, Eso respecto al movimiento de caída libre. Eh, Hay algunas otras que se muestran en este experimento, eh, que son principalmente las derivadas de esto, ¿ya? Se entiende que al derivar esta expresión para la posición respecto al tiempo, yo obtengo la ecuación de velocidad, ¿sí? Y esta velocidad en función del tiempo va a estar dada por la velocidad inicial menos g por t, ¿ya? Sabemos también que la velocidad inicial para la caída libre, cuando yo suelto un cuerpo desde un estado como de reposo, lo dejo caer, la velocidad inicial es nula. Entonces esto se traduce en que para la caída libre, solamente para la caída libre, la velocidad en función del tiempo va a ser g por t, ¿ya? Eso. Hay algunas otras, hay dos ecuaciones en verdad que importan harto para el tratamiento de los datos, que son distancias. Las distancias en el eje Y, por convención se usa Y sub 0, ¿ya? Pero para efectos de trabajar en la guía hablan de D, porque son distancias, ¿sí? Hablan de una distancia que es como el desplazamiento entre un punto Y menos un punto Y sub 0, ¿ya? Pero eso es importante porque para el tratamiento de datos se usa D minúscula. D minúscula es como bien, se repite harto, ¿ya? Em, También se ve este D en la misma ecuación de posición, ¿ya? Habíamos visto que en la ecuación de posición llegábamos a esta expresión, ¿sí? A esta expresión para la caída libre, ¿sí? Teníamos un I de t, voy a sacar otra hoja, un I de t que era igual a menos 1/2 por g por t cuadrado, ¿ya? Lo que intentó mostrarse en este experimento es el tiempo de reacción. Por lo tanto, yo tengo que despejar t, ¿ya? ¿Cómo se hacía? Asumen que esta variable I de t, que es una función, porque es una función de la posición respecto a el tiempo que es la variable independiente, se puede expresar como una distancia, ¿ya? Esto es lo que hicieron. Dijeron que d era esto, ¿ya? Era igual a d. D igual a, entonces, una distancia positiva, ¿sí? Por lo tanto, este signo no cuenta. La dejaron expresada de esta forma, ¿ya? Es una distancia solamente. No me importa el signo, ¿sí? Me importa tratarla como una distancia matemática, nada más, la parte numérica. Entonces lo que hacen con esta D es que despejan T de la siguiente forma. Pasan el 2 multiplicando, 2D, ¿sí? 2D igual a, perdón, 2D igual a G por T cuadrado. Después tengo que 2D partido G es igual a T. Y luego que a t cuadrado, y luego que t es igual a la raíz de 2d partido g. Así es como tratan el tiempo. Es una ecuación de las conocidas. Simplemente despejaron el tiempo en función, o sea, dejaron el tiempo como despejado, ¿ya? Y tratan la distancia como, no como el vector en sí, sino como el valor numérico, como el módulo de esto, ¿ya? Eso también es importante. Un último punto respecto a esta parte más teórica. Del experimento uno es que
es lo siguiente. Hay una ecuación que aparece que es muy útil y puede resultar útil en caso de que no sepan cómo desarrollar un ejercicio. Si es que aparece algo así, apareció un ejercicio en la prueba 2 de hecho, que se resolvía con esta ecuación y es la siguiente. Tengo una velocidad al cuadrado que va a ser equivalente a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por d, ¿ya? ¿Sí? Esa puede servir, yo les recomiendo que igual se la aprendan, en una de esas salva. A mí al menos me salvó la prueba 2. Eso, sobre los conceptos teóricos del experimento 1. Ahora vamos con el experimento 2, ¿ya? Viendo primero los conceptos metodológicos y de análisis experimental, ¿ya? Esta tanda de conceptos primero antes de lo teórico, y hay que rescatar 4 importantes, ¿ya? Muchos de los que se usaron en este experimento los vimos en el video 1, eran 10 más o menos, ¿ya? Pero aquí los nuevos son 4, y el primero de estos es la regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? O el método de mínimos cuadrados también. De mínimos cuadrados. Ya. Simplemente la regresión lineal es una técnica que se usa para ajustar la mejor recta a un conjunto de datos experimentales, ¿sí? Obteniendo una pendiente, un intercepto con las incertezas también asociadas. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Yo tengo un conjunto de datos, X, ¿ya? X1, X2, hasta un XN, ¿sí? Puedo definir una función y de X, también y sub 1, y sub 2, ¿ya? Esto sabemos que lo podemos hacer a partir de todos los datos, del conjunto de datos que yo medí, ¿sí? En tabla, ya sea un tiempo, puede ser una velocidad que me dio el sistema, esta del tracker, no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Entonces, ¿qué me asegura el método de mínimos cuadrados? Yo tengo una colección de valores para X y valores para Y, ¿ya? Por lo tanto, como tengo un X y tengo un Y, tengo varios pares ordenados, X, Y, que los puedo representar en el sistema cartesiano, ¿cierto? Tengo aquí un X, Y, tengo aquí otro, ¿sí? Ya, se entiende. Entonces, tengo pares ordenados X1 y 1, X2 y 2, hasta Xn y n. Cuando yo represento estos pares ordenados en un gráfico, ¿sí? Tienen distribuciones que generalmente son feas, son bien azarosas, ¿ya? La regresión lineal, como lo había explicado al principio, se define como una técnica para ajustar la mejor recta a un conjunto de datos experimentales, ¿ya? Entonces, la regresión lineal me va a entregar una recta que se ajuste mejor a estos datos, ¿sí? ¿Qué más es importante? Que la regresión lineal, que la hago con calculadora, me entrega, además de la recta, por supuesto me tiene que entregar la pendiente, ¿ya? Pendiente, el intercepto, o punto de posición también, lo mismo, ¿sí? Y las incertezas, ¿ya? Las incertezas. Entonces, regresión lineal me entrega estas cosas. ¿Me entrega la fórmula? Sí, me la entrega. Me entrega una expresión de este tipo, y igual a por x más b, ¿ya? Entendemos que a minúscula es la pendiente y b minúscula es el intercepto, ¿sí? Entonces, regresión lineal, ¿cuál es el brillo? Tengo una colección de datos, de los pares ordenados que estos datos, con los que estos datos se representan, estos datos pueden representarse en el sistema cartesiano. La regresión lineal me va a entregar la función que más se parece, que más respeta. Quizás los datos, quizás ninguno de los datos coincide con la línea, ¿ya? Quizás ninguno toca la línea, pero la línea va a ser la mejor representación de estos valores, ¿ya? Se va a ajustar mejor. Entonces, eso es la regresión lineal. Yo fuertemente les recomiendo que ahora, si es que alguien ve el video, ojalá lo pausen y busquen el modelo de su calculadora Casio, qué sé yo, Casio FX505 Plus, qué sé yo. Busquen en YouTube el video de cómo hacer regresión lineal y practiquen un par de ejemplos, ¿ya?
Si se les olvida, lo anotan atrás de la calculadora o con la mismina. No sean tan... ¿Ya? Pero eso, aprendan al tiro, al tiro. Es muy importante porque se ha preguntado regresión lineal. ¿Ya? Tienen que saber hacerla con calculadora. ¿Es fácil? Igual sí, pero como que algo que se puede olvidar. ¿Ya? Eso respecto a la regresión lineal. Hay otro concepto también, ese es el número 2, que es la linealización de una curva. ¿Ya? Y esto, como el nombre lo dice, es que si yo tengo una expresión cuadrática, yo trato de transformar esta relación, que no es lineal, a una relación que es lineal. Listo. Facilita entonces el ajuste a una recta como la relación lineal y la interpretación gráfica y todo el bla bla bla. Entonces, un ejemplo para que se entienda bien. Eh, Habíamos visto en las ecuaciones de caída libre que mi posición, el I de t, eh, que es la altura, es una distancia, una altura, va a estar expresada como un medio por g por t cuadrado. ¿Ya? Supongamos que este I de t es un h, ¿ya? Es una altura. ¿Sí? Estoy cambiando la variable nada más. La estoy expresando de una forma más sencilla. Un h, un medio gt cuadrado. ¿Ya? Yo aquí tengo una relación que es cuadrática. Entonces lo que me conviene hacer es que quiero linealizar mi curva. ¿Cómo lo hago? Tomo h igual a g medios, ¿ya? Por un x. Y este x va a ser igual a t cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, esta relación ahora es lineal, porque tengo un valor que es, hablando de la expresión para la ecuación de la recta lineal y perdón, y ax más b, ¿ya? ¿Tengo mi valor de i? Sí, pues corresponde a h. Tengo un valor de a, que es la pendiente, corresponde a g medios, y tengo un valor de x, que es lineal. No tengo x cuadrado, tengo un x. Intrínsecamente el tiempo al cuadrado es como hacer trampa, pero de eso se trata. Se trata de que yo ahora tengo una relación que es lineal. El intercepto da lo mismo, es cero, ¿ya? Pero eso es. Linealizar una curva, entonces va a comprender eso. Es transformar una relación no lineal en una relación lineal para facilitar el ajuste, para la interpretación gráfica de los datos, etc. ¿Sí? Eso respecto a la linealización de la curva. Vamos con el tercero, que simplemente entender que es un sistema de adquisición de datos en la parte intuitiva. Eso es lo que me importa que se comprenda. Simplemente va a corresponder el sistema que cuando se hable de eso en la prueba, en las preguntas, se refiere al conjunto de los sensores, ¿ya? O las interfaces conectadas al computador, ya que registran la posición, el tiempo durante el experimento, ¿sí? Nada más que eso. Entonces sería el conjunto de sensores, fotopuertas, interfaces conectadas al computador que registran la posición y el tiempo. Es el sistema de adquisición de datos, nada más. Es como yo recolecto los datos. ¿Con qué instrumentos? Ese es el sistema. Ya en caso de que lo pregunten y alguien no entienda lo que es. Y el último concepto metodológico más del análisis experimental es la diferencia relativa porcentual, que aparece en este experimento. Diferencia relativa porcentual. Cualquiera creería que tiene mucha relación con el error experimental, pero no es lo mismo. ¿Ya? La diferencia relativa porcentual simplemente consiste en comparar el valor experimental y el valor de referencia, ¿ya? Bien parecido a lo del error experimental, ¿sí? Se usa para evaluar la calidad de un resultado, pero tiene una expresión diferente, ¿ya? Eh, Van a encontrarla de esta forma. Van a encontrar la diferencia relativa porcentual es igual a... Tengo dos valores, ¿ya? Voy a ver dos valores, ¿sí? Tengo un valor experimental, ¿ya? Y un valor de referencia, ¿sí? Tengo entonces valor experimental, valor de referencia, y esto los voy a designar por B sub 1 y B sub 2. Entonces mi diferencia relativa porcentual va a ser el módulo de la diferencia entre el valor B sub 1, el experimental, menos el valor de referencia, y esto va a estar dividido por el promedio entre los dos valores, ¿ya? B sub 1 más B sub 2 partido por 2 por 100.
¿ya? Esta es la diferencia relativa porcentual. No es lo mismo al error experimental, ¿ya? Que el error porcentual, perdón. El error porcentual es el valor experimental menos el valor teórico dividido en el valor teórico por 100, ¿ya? Son conceptos distintos, se entienda eso. ¿Sí? Diferencia relativa porcentual se refiere a esto de acá. Mucho ojo. Y ahí terminamos con los conceptos metodológicos. Ahora voy a ver un poco de teoría, de conceptos teóricos de este experimento, que es el experimento 2, donde se medía la posición y la velocidad de una caída libre. ¿Ya? ¿Qué hay de teórico acá? Cuatro cosas también bien importantes, que es entender qué es la velocidad media primero. ¿Sí? Velocidad media, bueno, la velocidad media se define como el desplazamiento de una partícula, ¿ya? El desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo en que ocurre ese desplazamiento, nada más, ¿ya? Entonces tengo velocidad media de sub m es igual a, habíamos dicho que era el desplazamiento de una partícula, delta x, ¿ya? Partido por un delta t. O lo que es lo mismo, mi posición final menos la posición inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la velocidad media, ¿ya? No tiene que confundirse con la instantánea, ¿sí? ¿Ya? La velocidad instantánea, entonces, es más exacta, ¿sí? Es más exacta la velocidad instantánea, en el fondo es respecto a un instante específico, no es como la velocidad media donde yo estoy viendo un intervalo de tiempo, ¿ya? No es lo mismo, la velocidad instantánea es de un tiempo específico. Entonces yo lo que hago es que veo la posición respecto al tiempo, el movimiento de una partícula, y lo que veo es que quiero, para la velocidad instantánea, quiero capturar, por así decirlo, el valor específico de posición y de tiempo en un tiempo, valga la redundancia, exacto. Entonces yo no puedo hacer eso experimentalmente, pero lo que sí se puede hacer es tomar un intervalo de valores que rodee al valor que quiero considerar como mi tiempo, ¿ya? Como el tiempo sobre el cual estoy calculando la velocidad instantánea, ¿ya? Y tomar un delta muy pequeño, ¿sí? En el fondo, cuando hablo de delta pequeño, es que estoy calculando un límite y en consecuencia estoy derivando, ¿sí? Entonces la velocidad instantánea, entonces va a ser este delta x como el de aquí arriba, ¿ya? Partido un delta t, pero yo voy a hacer que este delta t sea muy pequeño, ¿ya? Entonces, para eso tomo el límite. Tomo el límite, hago que este delta t se haga casi cero, de delta x partido delta t, y esto va justo va a coincidir con la deriva, ¿ya? La derivada, ¿ya? La derivada de la posición, entonces, eh, respecto al tiempo, me va a dar el valor de velocidad instantánea. Eso. eh, corresponde a la derivada de la posición respecto al tiempo. Hay otros dos conceptos también importantes que son el teorema del valor medio, que lo vimos en cálculo, o sea, en matemática, ¿ya? No sé si hay que saber bien el enunciado, hablan de funciones, lo voy a anotar igual, que si una función es continua en un intervalo cerrado a, b, ¿ya? El límite a, b cerrado a la izquierda y a la derecha, y también la función es derivable en un abierto a b, ¿ya? Entonces va a existir un valor c en el mismo intervalo abierto a, b, tal que la derivada de la función evaluada en c, ¿ya? Va a armarse de esta forma. La función evaluada en b menos la función evaluada en a, o sea, los extremos, dividido en b menos a. ¿Ya? ¿Qué brillo tiene esto? ¿Cómo se traduce? Se traduce en la idea de que para esta función, que es continua, que es una función de posición en función del tiempo, que es la que se está analizando, ¿ya? Se midió la posición
de la caída libre, el teorema del valor medio garantiza que existe al menos un instante donde la velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad instantánea, que es esta de acá, coincide con la velocidad media del intervalo, ¿sí? Eso garantiza el teorema del valor medio, nada más, ¿ya? Entonces, tengo de nuevo una curva que va a corresponder a mi función, ¿sí? Tengo una función, no sé, un f de x, por ejemplo, y voy a tener la derivada en un punto específico que va a ser justo un punto C, ¿ya? Y la derivada en este punto va a ser f' de C. Eso me está diciendo, ¿ya? Tengo una expresión que es la velocidad media, que no va, tenemos una caída libre, entonces la velocidad media en rigor debería ser lineal, la velocidad instantánea, entonces ambas van a coincidir. Eso me dice el teorema del valor medio, nada más, ¿ya? Creo que eso es como suficiente para entender alguna pregunta, ojalá no sean muy teóricas, pero eh, permite garantizar que hay un instante en donde ambas van a coincidir. Y finalmente, entender qué es el movimiento uniformemente acelerado. Simplemente entender que un movimiento con aceleración constante, recordar eso, la posición, ¿ya? Posición, entiéndase R, pongámosle que la posición es un R, varía cuadráticamente, ¿ya? Varía cuadráticamente. Sí, esto es muy importante recordarlo. Tengo que el movimiento uniformemente acelerado tiene aceleración constante, la posición varía cuadráticamente y la rapidez también varía linealmente, ¿ya? La rapidez varía linealmente, ¿sí? Eso es importante para este movimiento uniformemente acelerado. Eso respecto a los conceptos más teóricos del experimento 2. Vamos a pasar con el experimento 3. Este hablaba de cinemática en 2 dimensiones. ¿Sí? De los conceptos estos más metodológicos y de análisis, del análisis más experimental. Hay cuatro importantes que creo que igual es bueno recordarlos. Se introducen acá, sí, algunos, que igual es preguntable, por ejemplo, si hablan de el software del análisis de video. ¿Qué es el tracker? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Porque el tracker lo que hace simplemente es extraer cuadro a cuadro la posición de un objeto en movimiento a partir del video, ¿ya? Eso es lo que hace. Extracción cuadro a cuadro de posición de un R, ¿sí? Hay algunas condiciones que tienen que cumplir para usar el software. Habíamos visto que a cierta distancia, con cierto fondo también, con un encuadre específico, con cierta cantidad de cuadros por segundo. Son hartas sutilezas que quién sabe que quizás las puedan preguntar, ¿ya? Pero al menos el software que se usa es el tracker. Otro concepto también es la calibración de la escala. Voy a poner calibración de escala, ¿ya? Eh, y esta calibración se hace con el mismo software. ¿Qué va a hacer esta calibración? Es simplemente un procedimiento porque yo asigno una escala real, en metro, en centímetro, ¿ya? A las distancias medidas en píxeles dentro del video, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es que en mi pantalla, ya, pésimo el celular, ya, pero imaginen que un celular, ¿sí? Yo mi pantalla del celular, quedó igual la weá. Voy a medir ciertos píxeles, ¿sí? No sé, 550 píxeles. Y esa conversión a una escala respecto a la medida real del entorno donde yo estoy midiendo cosas, es la calibración.
Entonces lo que teníamos nosotros era que veíamos el video, había como una cosa acá, estaba la mesa, así, ¿sí? Y había como una cosa que disparaba, un proyectil, que era una pala o una bolita, no sé. Y aquí teníamos en la mesa teníamos una wincha, ¿sí? Una wincha que era como de 1 metro. Entonces, lo que pasa con la wincha es que yo mido, tenía unas cuñas de color negro que se notaran harto y que en el video se puedan detectar. Entonces, yo aquí en el video tengo una equivalencia, una medida de, no sé, 700 píxeles, por ejemplo, y veo que en la realidad, en el entorno donde yo ejecuté el experimento, esta medida entre las dos cuñas correspondía a 90 centímetros. 90 centímetros. Entonces, eso es la calibración de la escala, ¿ya? Es eso, es pasar de los píxeles de mi imagen a la medida real de la situación que yo estoy analizando, ¿sí? Ahora, también había otro concepto que era muy, no sé si tan importante, pero el tema de los cuadros por segundo, ¿ya? O frames per second. Perdón, second, FPS, ¿sí? Simplemente se refiere a la cantidad de imágenes que registra la cámara de mi celular por cada segundo, ¿ya? El nombre lo dice, bien intuitivo, pero en el fondo me entrega información sobre la resolución temporal del experimento, ¿ya? Con resolución temporal me refiero a el desplazamiento del objeto, ¿ya? Respecto al tiempo de mi video, ¿sí? Eso, sobre el último concepto bien importante, lo consideré para esta parte de la regresión lineal, pero con dos variables. Ya habíamos visto regresión lineal con una variable, pero aquí, ¿por qué es importante? Porque hay que tener claro, primero, entender cómo hacerla en calculadora, la vimos para una variable, cómo se aplica, para qué sirve, es un ajuste, etc. ¿Por qué la menciono acá para las dos variables? Porque hay que considerarla que se usa en la cinemática en dos dimensiones, la usamos en el experimento y simplemente corresponde a una extensión del método, ¿ya? Es una extensión del método anterior de la regresión lineal para una variable, ¿ya? Pero está ajustada de forma independiente para los componentes X e Y, ¿ya? Entonces, en la misma, lo mismo, pero X e Y separados, ¿ya? Por separado, ¿ya? Esto era para el movimiento del proyectil. Respecto a conceptos teóricos, eh, aproximadamente 7, los voy a ver al tiro para este experimento. Conceptos teóricos, partamos primero con el sistema de referencia. Referencia, ¿ya? Es bien intuitivo, pero es el marco respecto al cual se definen y miden todos los vectores, ¿ya? Mi sistema de referencia. Por ejemplo, en el lanzamiento de este proyectil, donde yo tenía una columna, tenía la mesa, ¿ya? No me acuerdo bien dónde iba esto, pero aquí había como algo que disparaba el proyectil, ¿sí? Ahí. Tengo un sistema de referencia que va a estar formado, primero va a considerar dos dimensiones, por supuesto. Voy a fijarme que sea un sistema cartesiano, donde hay un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal va a coincidir con el plano de la mesa, por supuesto, ¿ya? Quedó como un poco choco ahí, sí. Ahí, ¿ya? Este va a ser mi eje X. Y este va a ser mi eje Y, ¿sí? Y aquí yo tengo que, en base a este sistema de referencia, empezar a trabajar, ¿ya? Voy a tener que definir también, bueno, el movimiento por supuesto va a ser en dos dimensiones, voy a tener que definir un origen del sistema de referencia, que es la altura a la que sale este proyectil, que está a cierta altura respecto de la base, perdón, el movimiento va a partir desde acá a cierta altura respecto al origen, el origen está aquí, ¿ya? Entendemos eso cuando nos piden DCL y definimos el origen del sistema de referencia, sabemos que corresponde a eso, ¿ya? Entonces es el marco respecto del cual se definen y miden todos los vectores que vienen después. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿ya? Vamos a hablar de vector,
Bien intuitivo, magnitud que tiene el valor escalar, pero también tiene una dirección y un sentido. ¿Sí? Hay cantidades que son vectoriales, otras no. Por ejemplo, aquí en los experimentos anteriores y toda la cuestión hablamos de velocidad, de rapidez, de aceleración, de desplazamiento y oposición también y distancias. ¿Sí? ¿Ya? Entonces entendemos que la velocidad y la rapidez se parecen, no son lo mismo. Entendemos que la velocidad sí es un vector, ya va a tener, por supuesto, una dirección y un sentido aparte de la magnitud. ¿Ya? La velocidad la voy a medir en metros por segundo y va a tener una orientación, va a tener una dirección y un sentido, va a trabajar ahí. ¿Ya? La rapidez, en tanto, no. La rapidez no es vector, ¿ya? Tiene solamente la unidad de metros partidos segundo, lo que sea, pero no importa porque es un valor numérico, es un escalar, ¿ya? Es un escalar. Todo lo que no sea vector, escalar. Habíamos visto que la aceleración también es vector, también puede estar orientada hacia arriba, hacia abajo. La gravedad, por ejemplo, hacia abajo. El desplazamiento y la posición, que son términos que se confunden, a veces se usan de forma similar, a veces en rigor igual son distintos, pero se refieren como a lo mismo, ¿ya? Porque mi posición, mi desplazamiento es entre dos puntos, ¿ya? Mi desplazamiento es entre un punto inicial y un punto final, ¿ya? Pero mi posición la estoy definiendo también respecto a algo, respecto a un punto inicial, ¿ya? Entonces se pueden usar como sinónimos, también son vectores, y las distancias no, porque las distancias son simplemente escalares, son numéricas, tienen una unidad, una magnitud asociada, y la unidad en que se mide, no sé, 50 metros, pero es eso, es nada más que una distancia, numérico, ¿sí? Como un módulo. Así funciona, ¿ya? Eso respecto a los vectores. Hablamos también del vector posición, lo voy a poner aparte mejor. Vector posición, que es simplemente el vector que ubica un punto del espacio respecto al origen del sistema de referencia, ¿ya? Al origen. ¿Sí? Habíamos dicho que el desplazamiento era respecto a dos puntos, uno inicial y uno final. La posición preferentemente es respecto al origen, ¿ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, eh, el origen del sistema de referencia, tengo un movimiento que es en dos dimensiones, en el eje Y y en el eje X, movimiento de este estilo, ¿ya? Y la posición en este instante, en este punto, ¿ya? La posición, el vector posición, simplemente va a ser este vector que me va a unir el origen del sistema de referencia a dicho punto, ¿ya? Ese es el vector posición. Desplazamiento compara, no con aquí estoy comparando con el origen, es como posición igual a este punto, ¿ya? Menos el origen, pues como bien intuitivo. Pero el desplazamiento lo que hago yo es comparar entre otro punto que es distinto al origen, ¿ya? A un punto inicial. Esa es la sutileza. Ya se usan igual como sinónimos muchas veces. Eh, entonces, la diferencia radicaba en que el vector posición final, eh, perdón, el vector desplazamiento, entonces, que es este, era la diferencia entre el vector posición final, ¿ya? Y el vector posición inicial, ¿sí? Son parecidos los conceptos porque a veces la posición inicial es el origen. Si la posición inicial es el origen, ahí podemos hablar de posición, pero ya son bien parecidos. Eh, Ahora podemos hablar de velocidad media, media e instantánea, en un movimiento de dos dimensiones. Ya lo habíamos visto para movimientos de una dimensión, pero son las mismas definiciones que en una dimensión, pero aplicadas para vectores en el plano, ¿ya? Pero igual tienen que considerar que el concepto de velocidad media y el de velocidad instantánea eh, aparecen, ¿sí? Aparecen, pero la sutileza, habíamos visto que la velocidad media, habíamos visto que era como un delta x partido de un delta t, que era un x final menos un x inicial,
partido de un tiempo final menos un tiempo inicial, ya. Eso, pero en dos dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, si tengo una velocidad media, esta se va a componer como una, una, un cambio en la posición en X y un cambio en la posición en Y. ¿Sí? Y estas, cuando las velocidades las vimos en cátedra, las definíamos también como pares. No sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan que una posición la podíamos definir como la posición en X como la posición en Y. Y aquí podemos hacer lo mismo. Podemos ver que la velocidad media corresponde a un cambio de mi X respecto a un tiempo y al cambio que hay en el eje ir en el mismo tiempo. ¿Ya? Son dos variaciones. Yo voy a variar en este eje y en este eje, en este delta, ya en este delta t. ¿Sí? Entonces, ¿puedo extrapolar la definición de velocidad media al caso en dos dimensiones? Sí, y eso es lo que estoy haciendo acá, se aplica. La velocidad instantánea también, ¿ya? También. Eh, Hay un quinto concepto que es el de coordenadas cartesianas y polares. No sé si sea tan preguntable, pero no lo quería dejar escapar porque nos pidieron en un informe polares, ¿ya? Las cartesianas son las que trabajamos siempre, las hemos estado trabajando todo el tiempo, ¿sí? X, Y, definimos un sistema de referencia que tiene un origen que, que- que tiene relación como con el origen del plano cartesiano, que es donde se cruzan la sisa y la ordenada. Tiene un eje horizontal que es X, un eje que es Y. Puedo extender esto a un eje Z, que no lo hemos visto, da lo mismo, ¿ya? Pero eso es cartesiano, cartesiano. Pero polar es diferente porque me permite definir otro tipo de movimientos cuando son más complejos, cuando son en torno a un arco, en torno a otro tipo de trayectorias que son circunferenciales, de ese estilo de cosas, ¿ya? Pero principalmente las polares tengo que considerar esto. Tengo que considerar que este movimiento va a ser describiendo un ángulo teta, y va a tener un origen acá. Este movimiento va a describir un ángulo teta y al mismo tiempo se va a alejar o a acercar en un eje R, ¿ya? Una distancia R también, ¿sí? Tengo esas dos variables, ¿ya? Entonces un punto en el espacio, aquí un punto lo definía como un par ordenado que era X, Y, ya. Aquí el punto lo defino como un punto que eh, es un punto R, teta, ¿sí? Ahora, ¿qué equivalencias hay respecto a las coordenadas cartesianas? Algunas pocas. La primera es que el R, ¿sí? El R equivale en las cartesianas a la raíz de distancias, la raíz de eh, x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Este va a ser mi valor de R. Obviamente va a variar según la posición, pero es la equivalencia, ¿ya? Y por supuesto que X e Y van a tener su equivalencia en las coordenadas polares. Y, perdón, X, empezando con X, va a equivaler al valor de R que habíamos definido acá, ¿ya? R por el coseno del ángulo que describe este movimiento, ¿ya? Según el diagrama de acá. Y por lo tanto, Y va a ser igual a R por el seno del ángulo que describe este movimiento, ¿sí? Eso, también otras cosas que han salido en algunos ejercicios más de cátedra, es que este ángulo teta lo puedo definir como una tangente a la -1 de y partido x y listo. Sería como lo que hay que quizás saber o manejar un poco de coordenadas polares. En el fondo, lo importante de acá es entender que hay un sistema distinto, que es de coordenadas polares, que tiene equivalencias, como que puedo pasar de un sistema a otro mediante estas ecuaciones, ¿ya? Pero, ¿por qué se usan polares? Porque describen otro tipo de movimientos. Para el caso de la cinemática en dos dimensiones del experimento 3, encuentro que fue bastante extraño que hayan pedido coordenadas polares, porque el movimiento no describía un semicírculo en ningún momento, ¿ya? Pero imagino que no sé, había algo ahí, alguna intención extraña. Vamos con el último concepto, que es el sexto, y el sexto es movimiento parabólico. El último concepto de este experimento. Con movimiento parabólico me refiero a que entiendan que cuando les hablen de esto, se refieren a la trayectoria que describe el proyectil, ¿ya? Que es, sabemos que
Aquí tengo el sistema cartesiano, sobrepuesto, por supuesto, a mi columna, de donde estaba esta cosa como que disparaba la bolita, ¿ya? Tengo aquí la mesa, etcétera, ¿sí? Eh, entonces, este proyectil, que era esta bola o bala, describe una trayectoria parabólica, ¿sí? Pero es que está sometida únicamente a la aceleración de gravedad. Solo a la aceleración de gravedad, ¿ya? Eso es importante recordar, ¿sí? Y el resultado, o sea, este resultado es por combinar dos tipos de movimiento, ¿sí? Tengo un movimiento que es horizontal, es uniforme y horizontal, ¿ya? Obviamente hacia la derecha para este caso, si estamos viendo el sistema tal cual lo grabamos en el video, y uno acelerado vertical, ¿ya? Acelerado vertical, que es de este estilo, acelerado, ¿sí? Hacia abajo, ¿ya? Por el valor de G, ¿ya? Tengo esta combinación de movimiento. Eh, por supuesto, recordar que el movimiento parabólico, bueno, está asociado al proyectil, ¿sí? Si le hablan de movimiento parabólico, se van a referir sí o sí al experimento 3. ¿Ya? Vamos con el experimento 4. Aquí hay tres conceptos importantes respecto a los conceptos metodológicos, perdón si cada vez escribo peor por la hora, y de análisis experimental, ¿ya? Son tres solamente. Cada vez hay menos porque se han ido acumulando a medida que hemos avanzado en las experiencias de laboratorio. El primero es entender, en realidad este debió haber salido antes, pero lo puse ahora porque me acordé, que hay variables independientes y dependientes. Variables independientes y dependientes, ¿ya? Y bueno, es bien quizá materia de la PAES, pero si alguien no se acuerda, eh, para este experimento de conservación de energía habíamos tratado con una variable que era independiente, ¿sí? Que era el tiempo, ¿ya? Eh, en tanto, posición, velocidad y energía son dependientes, porque se calculan a partir de los datos de tiempo, ¿ya? Entonces tengo variable independiente, tiempo en esta experiencia, y las dependientes eran, todas las demás, eran posición, velocidad y energía, ¿sí? Entonces, dependientes, el nombre no lo voy a anotar porque el nombre lo dice, dependen del tiempo, ¿sí? Mi posición dependía, RDT, ¿ya? RDT, depende del tiempo. La velocidad también. Y la energía depende de la velocidad, para el caso de energía cinética, y la velocidad está en función del tiempo, por supuesto. La energía potencial depende de la altura, y la altura está en función, también está en función, está todo en función del tiempo, ¿ya? Entonces entender eso, entender que hay una independiente y una dependiente, que usualmente para graficar, esto también deberían saberlo, pero igual lo digo, que para las gráficas, para las representaciones gráficas, usualmente la independiente va en el eje X, ¿ya? Aquí va la independiente. Y aquí van las dependientes, en el eje ordenado, de la ordenada. Eso, ¿ya? Hay otro concepto también de este experimento 4, que es que son relativo a la regresión lineal, ¿ya? Que se me había olvidado decirlo, que son la pendiente y el intercepto. Quizás sean intuitivos, quizás no. Pendiente e intercepto, ¿ya? Pero estos se articulan como dos conceptos que se usan para obtener otra información, ¿ya? Por ejemplo, en esta regresión lineal de este experimento de conservación de energía, eh, para obtener la aceleración del sistema, ¿ya? Que la aceleración del sistema era la pendiente, ¿sí? Eh, y la velocidad inicial era el intercepto. Todo esto se logró con datos de rapidez en función del tiempo, ¿ya? Esto era experimento 4, entonces, ¿sí? Se hizo una regresión lineal para obtener esa información. No sé si hay algo más que agregar sobre pendiente e intercepto. Entienden también que en
en las regresiones lineales se trabaja con la forma ax más b, ¿ya? Para este caso, la pendiente, la aceleración correspondía al valor de a y el intercepto correspondía, la velocidad inicial, perdón, correspondía al valor de b. No sé si hay mucho que agregar. Vamos a pasar entonces al otro concepto, que era que en el fondo era lo mismo del sistema de adquisición de datos, pero aquí hacían énfasis en el tema de que trabajaban con una polea inteligente, ¿ya? Ahí dice inteligente por si acaso. ¿Y de qué se trataba esto? Simplemente entender que el sensor con el que se trabaja, con el que se adquieren los datos que habíamos definido anteriormente, a qué se refería un sistema de adquisición de datos, ya el sensor registra varias cosas simultáneamente, ¿sí? Para este caso. Y esto quizás se pueda preguntar, pero no sería una mala pregunta. Si yo estuviese muy enojado con los estudiantes, le preguntaría qué registra el sensor. ¿Qué registra el sensor? Y son hartas cosas, ¿ya? Y las voy a nombrar. Registra distancia, rapidez, rapidez, ¿sí? Rapidez angular, ¿ya? Todo eso mediante la polea, ¿sí? No es una pura cosa, ¿ya? Ahora, si no se acuerdan de esto y lo llegasen a preguntar, podrían pensar más o menos en qué consiste la polea inteligente, porque igual tiene como me parece que igual tenía como una fotopuerta, entonces como que hay una obstrucción y mide ciertas obstrucciones cada cierto tiempo, entonces mide distancia, ya, ¿y distancia de qué? Distancia cuánto se movió la polea, cuánto giró. O sea, la distancia como del arco de la polea. ¿Ya? Y si puede medir esa distancia, obviamente puede sacar la rapidez y puede sacar la rapidez angular también. Una viene de la otra. ¿Ya? Entonces esos datos me los pueden tener y varios más, pero los demás aparecían en el software y no son como tan necesarios. ¿Sí? Ahora vamos al concepto teóricos de este experimento, ¿ya? Que son harto igual. Pero vamos a ir por orden de dificultad. Vamos a partir con el primero, que es la energía mecánica. ¿Sí? Simplemente hay que entender que la mecánica acá en el experimento la tratan nada más y nada menos como la suma de la cinética y las potenciales. ¿Sí? La mecánica entonces se compone de cinéticas, que son dos, ¿ya? Eh, dos, y potenciales, que también son dos. ¿Sí? Ahora, nosotros en cátedra vimos una cinética y dos potenciales. ¿Ya? Vimos la cinética que está asociada a la velocidad, ¿ya? Y vimos la potencial que era gravitatorio y elástica. Acá se ve otra cinética que es la cinética traslacional, ¿ya? Que es la K, ¿ya? La que conocemos se llama en el fondo cinética traslacional y la otra es rotacional. La vamos a ver enseguida, pero lo que hay que entender acá, que es importante para el experimento, es notar que eh, hay una conservación de la energía mecánica, por lo tanto, eh, es que para la conservación de energía mecánica sabemos que el valor de energía mecánica se mantiene, es constante. Por lo tanto, si lo mido en dos instantes, energía mecánica en un instante inicial y en un instante final, estos valores tienen que ser iguales, porque la conservación, hay conservación de energía mecánica para este experimento. ¿Ya? Eh, Otras cositas eran la energía cinética traslacional, ¿ya? O de traslación, energía cinética eh, traslacional o de traslación, es la que todos conocemos, que es K, ¿ya? K mayúscula. K mayúscula, y esta se definía como 1/2 por m por v cuadrado. ¿Sí? Fórmula de memoria, ya está asociada al movimiento del cuerpo de un punto a otro. ¿Sí? Está asociada al movimiento. Eso es importante que lo sepan. Es proporcional, esto ya es como proporcional a la masa, por supuesto, es proporcional al cuadrado, a la rapidez, etc. Había otra que era, voy a copiar esto porque me da flojera, ahora resulta. A ver. No, ahí, creo, sí resultó. Ya que era la rotacional, ya, esta es rotacional. Esta no la vimos en cátedra, ¿sí? Se designa, me acuerdo, KR, ¿ya?
como un KR. ¿Sí? Esta le pueden poner KT, no sé, por translacional, ya, pero este es un KR. ¿Sí? Y la energía cinética rotacional o de rotación está asociada al giro del cuerpo, ¿ya? Al giro del cuerpo, y esta se calculaba eh, bien parecida a la translacional, ¿ya? Que era un K sub R, que era igual a un medio por I mayúscula por omega cuadrado, siendo I mayúscula el momento de inercia. Les voy a explicar lo que es el momento de inercia, ¿ya? Pero en el fondo, lo que quiero que entiendan de la energía cinética rotacional es que es la energía asociada al giro del cuerpo. Primero, asociada, perdón, asociada al giro del cuerpo, ¿ya? Está asociada al giro del cuerpo y es proporcional, por supuesto, al momento de inercia, que es el valor, este valor de acá, de I mayúscula, este de acá, ¿sí? Y también es proporcional al cuadrado de la velocidad angular, ¿ya? Ahora voy a definir qué es cada cosa en la ecuación. En realidad tengo que definir solamente... Ah, sí, voy a ver mejor las dos. Voy a ver momento de inercia, ¿ya? El momento de inercia I mayúscula, simplemente lo que hace el momento de inercia es que como que cuantifica la resistencia del cuerpo a cambiar el estado de rotación, ¿sí? Por ejemplo, yo en las translacionales, en la energía cinética translacional, tengo una resistencia a cambiar el estado translacional, ¿ya? A moverme, mi resistencia la va a dar la masa, ¿sí? Entonces, en la energía cinética rotacional, va a haber una resistencia a la rotación, porque esto, la energía cinética, el nombre lo dice, tiene que ver con la rotación de esta polea, con la rotación de esta polea, va a haber una resistencia, y esta resistencia, como no estamos considerando la masa acá, lo vamos a considerar en momento de inercia. Eso es, nada más. ¿Ya? Entonces, el magnitud, entonces, momento de inercia que cuantifica resistencia al giro. ¿Ya? Voy a anotarlo acá. Resistencia al giro. Tiene sus unidades, no las recuerdo. Eh, Tienen que verlas por análisis dimensional, yo lo vería que aquí tengo un omega cuadrado, que está en radianes por segundo, y después veo que la energía acá se mide en Joule, entonces ahí saco lo demás. ¿Sí? Eso respecto a el momento de inercia. También está la velocidad angular en esta ecuación. Esa sí la vimos en cátedra, ¿ya? Que es omega minúscula. La velocidad angular, en el fondo, es la rapidez con que el cuerpo gira, ¿ya? Rapidez de giro, y se mide en radianes por unidad de tiempo, radianes por segundo, usualmente. Nada más. Veamos las potenciales y terminamos con el experimento 4. Tengo una potencial gravitatoria, U sub G, potencial gravitatoria, ¿ya? Que está asociada a la posición, a la altura del cuerpo dentro del campo gravitatorio. Sabemos que esta U sub G se define por la masa del objeto, por la gravedad, por la altura a la que está, ¿sí? Tenemos también la U sub E, o también U sub S en cátedra, lo mismo con U sub S, que es la potencial elástica, ¿sí? Y esta va a estar definida como un medio, ¿ya? Por K, que es K la constante de restitución del resorte con el que estoy trabajando, por un X cuadrado. Notar que la potencial elástica no la trabajamos en este experimento, pero igual en teoría, contribuye a la energía mecánica. Las dos cinéticas y las dos potenciales contribuyen al valor de energía mecánica. ¿Ya? Eso con la potencial elástica. Habíamos hablado también, lo voy a anotar también, que había una conservación de la energía mecánica, ¿sí? Eh, Habíamos dicho ya que era un principio por el cual cuando tengo una ausencia de fuerzas no conservativas, ¿ya? Como lo mismo en cátedra, no tengo fuerza no conservativa, entonces la energía mecánica total del sistema va a permanecer constante en el tiempo, nada más que eso, ¿ya? Y por último, que lo considero igual importante, ¿qué es la máquina de Atwood? Si llegasen a preguntar, ¿sí?
Atwood. Bueno, y la máquina de Atwood, nada que decir, o sea, que el sistema experimental, que no es la polea, ¿ya? Es el sistema que se compone por dos masas unidas por una cuerda que pasa por una polea. Eso es la máquina de Atwood, ¿sí? Entonces es dos masas, cuerda, polea. Eso en suma es la máquina de Atwood, ¿sí? No es la polea sola, ¿ya? Entonces es un sistema experimental que es compuesto. ¿De qué? De estas cosas, de estas tres cosas, o cuatro porque son dos masas, ¿ya? Y se usa para estudiar la conservación de la energía, ¿sí? Sistema compuesto, y permite el estudio de conservación de la energía. ¿Ya? Listo. Con la máquina de Atwood. Y podemos pasar al último, que es el experimento 5. Aquí no salió mucho concepto importante porque mucho de lo que se usa es algo que ya se vio, pero profundizar un poco en lo metodológico, los metodológicos, y de análisis, mencionar dos, ¿ya? Que están como pendientes. Uno es el análisis de video cuadro a cuadro, el análisis por tracker, que es cuadro a cuadro, ¿ya? Que es el mismo procedimiento del experimento 3, ¿ya? Pero ahora eh, se aplica para obtener velocidad de los carros antes y después de la colisión, ¿sí? Esa es la diferencia. Antes y después. La única sutileza es esa, ¿ya? Hay un análisis por tracker, que es cuadro a cuadro, y lo otro, hablar de qué se entiende más o menos por sistema aislado, ¿ya? Sistema aislado, siento que no se habla muy bien, pero para el experimento, se refiere al conjunto de los cuerpos un conjunto de cuerpos sobre el que no actúan fuerzas externas netas, ¿ya? Lo voy a anotar mejor. Conjunto sobre el que no actúan fuerzas externas netas, ¿ya? Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que no actúen fuerzas externas netas en este conjunto de cuerpos, en que puedo aplicar la conservación del momentum, ¿sí? Hay conservación del momentum, ¿ya? Eso es. Entonces, con sistema aislado en este experimento se refieren a eso, a que el conjunto de cuerpos, a estos carritos, no van a actuar fuerzas externas, ¿ya? Como no actúan fuerzas externas, puedo ver que hay conservación del momento, ¿sí? Por supuesto, en el experimento va a haber situaciones donde no se conserva el momento, ¿sí? Eh, Perdón, no hay, me equivoqué, ¿ya? Todas las situaciones del experimento, sean colisiones elásticas o inelásticas, se conserva el momentum lineal, ¿ya? Ojo ahí. Ya hay conservación del momentum. Entonces, todos los sistemas con los que se trabajaron en el experimento 5 eran sistemas aislados. Si les preguntan en la prueba por qué el sistema, ¿a qué se refiere con que el sistema del experimento 5 se aísla? Es por esto, es porque sobre estos carritos no actúan fuerza externa, listo, ¿ya? Y por eso se conserva el momentum. Ahora vamos a lo teórico, parte B, teórico, ¿ya? Y son poquitas cosas. Lo primero es entender qué es momentum lineal, ¿ya? O también momento, perdón, momento, momento lineal o momentum lineal. Sí, simplemente entender que es magnitud vectorial, es un vector, por lo tanto tiene magnitud, también tiene dirección y tiene sentido. Es el producto de la masa del cuerpo por la velocidad de este cuerpo, ¿ya? Y se denota por P minúscula, o creo que en la guía lo hacían con P mayúscula, lo voy a poner, creo que en la guía era P mayúscula, ya, lo voy a poner con P mayúscula, era entonces, como había dicho, una magnitud vectorial que equivale a la masa del cuerpo por su velocidad, ¿ya? La velocidad del cuerpo.
¿sí? También entender que se expresa en kilogramos metro partido segundo, y eso respecto al momentum, ¿ya? Este momentum, como habíamos dicho, en sistemas aislados, donde no actúan fuerzas externas, se conserva, ¿ya? Entonces vamos con el otro concepto que es conservación del momentum, ¿ya? Tenía que hablo de momentum lineal, ¿sí? Porque hay un momento angular, pero eso no lo vimos, ¿ya? Conservación de momentum lineal, ¿ya? Y este se conserva, como habíamos dicho, sistema aislado, y la suma de los momentum lineales antes de la interacción, que sea un choque o lo que sea, es igual a la suma de de los momentum lineales después de la interacción, ¿sí? Que las interacciones son los choques. Entonces, la conservación del momentum lineal es la suma de los momentum lineales, ¿sí? La suma de los momentum lineales antes de la interacción, o sea, en un estado inicial, va a ser, al haber conservación del momentum lineal, igual a la suma en el instante posterior, ya final. Momentum inicial, momentum final. Y este es un momentum total, ojo, me equivoqué acá porque este es el momentum total. Lo que tengo que hacer es sumar todos. Total inicial, este es total final. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que sean totales? Aquí hay varios. ¿ya? Inicialmente voy a tener un momentum 1 inicial, voy a tener un momentum 2 inicial, ¿ya? Inicial, ¿sí? Varios. Y finales también. Momentum 1 final, momentum 2 final, ¿ya? Y un momentum késimo final, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que es momentum total, ¿ya? De hecho, en la guía creo que está bien explícito. Explican cómo momentum total, momentum inicial y final se conserva. Listo. Eso es la conservación del momentum lineal. Vamos a ver las colisiones y con eso terminamos. Vamos a ver lo que es una colisión elástica. ¿ya? Esta se refiere a una interacción simplemente en la que se va a conservar el momentum lineal y la energía cinética total del sistema. ¿ya? Entonces, es un choque, sabemos eso, pero se conservan dos cosas. Se conserva momentum lineal y se conserva energía cinética total. ¿ya? Eh, tenemos también la colisión inelástica para terminar, que era una situación en que se conserva el momentum lineal, pero no se conserva la energía cinética porque hay una parte de esta energía cinética que se va a disipar. ¿sí? Se va a disipar como calor, como una deformación, etcétera. ¿ya? Entonces solo conserva momentum. ¿ya? Eh, algebraicamente esto lo expresaban de esta forma. Decían que la suma en la colisión elástica de la potencial, ya considera todas las potenciales inicialmente eran iguales a la suma de de las cinéticas inicialmente era igual a la suma de las cinéticas en el estado final más un Q, ¿ya? Este Q corresponde a una disipación, ¿sí? Esto es una pérdida de calor por deformación, etcétera, ¿sí? ¿Ya? Pero eso es lo importante. Creo que con esto no nos quedaron ninguna ecuaciones pendientes, más allá de, por ejemplo, las que siguen, que son, las voy a agregar igual, creo que me faltó agregar alguna. Bueno, aquí tengo el tema del momentum, ya, no lo había puesto, pero estaba en la guía, ahí está, lo que quise expresar anteriormente. Y esto es bien importante porque son en la regresión lineal, esto no hay que aprendérselo por supuesto, obviamente no hay que saberlo, pero hay que entender que la regresión lineal hecha en Excel para que me dé ciertos valores y todo eso, no es como en calculadora, tengo muchos datos, tengo una colección
muy extensa de datos. Entonces, la regresión lineal trabaja con coeficientes. Excel tiene una función para hacer una regresión lineal, pero lo que esperaban acá los profes es que nosotros la hiciéramos de una forma un poco más como a mano, ¿ya? Definiendo cuáles eran las constantes AB, o sea, correspondientes a eh, la pendiente y el intercepto en función de productos que son eh, el- esta variable es delta, ¿ya? Delta prima, multiplicada por esto que es una matriz, ¿ya? Una matriz es un determinante, ¿ya? Los determinantes de matrices son multiplicar este valor por este de acá y restarle este por este, nada más. Eso es el determinante de una matriz. Entonces, es extraño porque nunca hemos visto matrices y determinantes. Es raro esta expresión delta prima, pero lo que se busca es llegar a la misma regresión lineal, pero de una forma alternativa. Eso es como la intención de los docentes, me imagino, era esa, ¿ya? Porque Excel puede entregarnos una regresión lineal, usar el método de mínimos cuadrados, que es el que habíamos hablado, pero esta forma es diferente, ¿ya? Nos va a entregar valor de A y valor de B. Hay que fijarse bien también si preguntan, no sé, sobre el intercepto, ver a qué ecuación se refieren, puede que estén trabajando con la velocidad, por ejemplo, b de t igual a b sub 0 menos g por t, y esta corresponde a una lineal. Entonces la lineal también va a tener una pendiente que va a ser justo lo que acompaña a la variable independiente que esté. ¿Ya? Esta es la variable independiente, entonces voy a tener que lo que acompaña a esta variable independiente, que lo que la está multiplicando es menos g, y menos g va a ser v, ¿cachai? Que es mi intercepto, y este va a ser, perdón, B va a ser la pendiente, y este A va a ser mi intercepto, ¿ya? Entonces ahí puedo armar esta relación que es Y igual a A por X, siendo A la pendiente y B el intercepto, ¿ya? Ahí puedo armar esas relaciones. Eso es importante notarlo, ¿cachar? La prueba, si es que lo preguntan, ver qué me piden en el fondo y analizar bien, pero esto de acá no es necesario, ¿ya? No es necesario. Simplemente entender que se usó como una forma alternativa, válida también, por supuesto, es súper válida, para encontrar una expresión que represente un conjunto de datos en el plano cartesiano, datos distribuidos, y yo obtenga una recta que se ajuste, ¿ya? A esos datos, a esa colección de datos. Eso es lo que se pretendía. Ojalá le haya servido. Yo creo que voy a hacer, si es que puedo, ejercicios de las pruebas anteriores. Cualquier consulta me pueden preguntar por el grupo.